Pero vamos a Santiago capítulo 5. Hay un texto allí que sigue mostrándonos lo que Santiago quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de la palabra que nos dejó en el libro de Santiago. Y vamos a leer los versos del 1 al 6. Santiago 5, los primeros 6 versos dicen: oigan ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se ha oxidado, su herrumbre será testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama en contra de ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nosotros estamos delante de ella. Abre nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón y quita cualquier distracción en este momento que impida que tu palabra sea predicada y recibida al punto de transformar nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Un pasaje sumamente interesante este que tenemos aquí, que va a confrontar nuestro corazón y que va a abrir nuestra mente hacia cuál debe ser nuestra relación con respecto a los bienes materiales que el Señor nos está dando y cuál es el castigo que viene sobre aquellos que quieren ocupar el lugar de Dios en el manejo de los bienes. Eso es lo que presenta Santiago en esta primera porción. Esta es una prueba más que Santiago va a usar para llevarnos a entender lo que es una fe verdadera, lo que es una fe dinámica. A lo largo del capítulo 4, Santiago ha construido una escalera que nos va llevando a ver cuál es el pecado de nuestro corazón en el cual nosotros tenemos que combatir. ¿Cuál es el pecado que nos aparta de Dios, que lo ha desplazado a Él y nos ha puesto a nosotros y a nuestros propios deseos en el trono que a Él le pertenece? Santiago comenzó esto haciendo una zapata. Esta construcción Santiago le hace un buen cimiento y ese buen cimiento lo encontramos en los versos 1 al 3 del capítulo 4, cuando él dice que el problema de nuestro corazón comienza cuando nosotros queremos abandonar a Dios y hacernos amigos del mundo. Recuerden que allí él llama nuestra atención y nos dice: tienes que saber que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No hay término medio, no hay negocio. O tú estás con Dios o estás con el mundo, pero no puedes estar con los dos. Y partiendo de ahí, Santiago entonces va progresando y nos va mostrando peldaño a peldaño lo que nosotros debemos cuidar. En los versos del 4 al 10, Santiago nos llama y nos dice: ustedes tienen que reconocer a Dios como el Señor de su vida. Tienen que someterse a Él. Tienen que comenzar a dejar el mundo y comenzar a caminar con Dios. Un poquito más adelante, en los versos del 11 al 12, él dice: tienen que reconocer a Dios como el juez de su vida. Y por eso, si usted recuerda, Santiago dice, el pecado que Santiago utiliza para enseñarnos eso es el pecado de la murmuración. Él dice: dejen de murmurar, porque cuando tú murmuras estás haciendo un juicio que le pertenece solamente a Dios. Dice: ¿o acaso tú eres el juez? ¿No sabes que hay un solo legislador y juez que es poderoso aún para destruir? Dice Santiago. Y luego se va a otro peldaño y dice: reconoce a Dios como el soberano. Y hablamos de eso la semana pasada cuando decíamos que la actitud de nuestro corazón al someterse a Dios
debe decir, yo voy a vivir y hacer esto o aquello si Dios quiere. Y Santiago nos lleva a un peldaño más. Capítulo 5, verso 1 al 6. Y va a combatir el pecado de la codicia. Cuando nos dice, reconoce a Dios como el dueño de las riquezas. Reconoce a Dios como el dueño de las riquezas. Y hace este llamado porque no hay nada que refleje más, que revele con mayor claridad el estado de nuestro corazón que la postura que tengamos ante las riquezas, ante los bienes materiales. Esa es la razón por la que Jesús, hablando en el Sermón del Monte, nos dijo, donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. Y la intención de Santiago en este texto que leímos no es decirnos que las riquezas son malas, no es decirnos que los ricos están en pecado, no es eso lo que él quiere hablarnos, sino que Santiago quiere hablar del pecado de nuestro corazón, de querer desplazar a Dios, viviendo con la ilusión de que nosotros somos dueños de las cosas que poseemos, de que nosotros podemos manejarnos a nuestro antojo. Santiago va a profundizar en nuestro corazón, llevándonos a ver qué egoístas e idólatras somos con nuestros deseos, sobre todo cuando podemos manejarlo según los bienes materiales. Es por eso que aquí él está denunciando cosas como la opresión, la injusticia económica, la explotación del prójimo. Está hablando de cosas que se están usando en detrimento de uno y en favor del otro. Santiago nos está hablando de estas cosas por medio de una reprensión fuerte, una reprensión que él viene tejiendo a lo largo de toda la carta. La única vez que Santiago habla de este tema aquí no es ahora. Aquí él va a hablar con una denuncia abierta, una denuncia dura, pero eso ha venido haciéndolo poco a poco a lo largo de cada capítulo. En el capítulo 1, versículo 9 al 11, recuerda de que Santiago habla diciendo que el rico se marchitará y su esperanza es pasajera. En el capítulo 2, cuando habla del favoritismo, de cómo hacemos la diferencia en tratar al rico que viene a la iglesia y al pobre que entra, Santiago dice, recuerden que los ricos los oprimen, los llevan a juicio, blasfeman contra ustedes y se convierten aún en perseguidores de la iglesia. En el capítulo 4, en los versos 13 al 17, que vimos la semana pasada, él habla de eso también, porque al hablar de los comerciantes está hablando de gente que tiene libertad económica, que ha basado su vida tanto en lo que hace en sus dineros, que pueden decir, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, iremos a tal lugar por tal tiempo y allá haremos negocio y ganaremos. Y él le dice, ustedes deberían decir, si Dios quiere, deben someterse al Señor. Y en este capítulo 5, entonces, él trae una condena definitiva a ellos, enseñando que el juicio de Dios está sobre los ricos opresores, tal como dice el texto. Él está hablando de manera clara y al igual que como lo hizo al final del capítulo 4, nos va a enseñar partiendo de una ilustración, tomando de ejemplo a aquellos personajes que él llama ricos y que algunas versiones dicen ricos opresores. Ahora, ¿quiénes son ellos? Es importante entender quiénes son estas personas. ¿Por qué? Porque la intención no es que salgamos de aquí diciendo voy a hacer un voto de pobreza porque ser rico es pecado. Esa no es la intención. La intención no es salir de aquí juzgando a aquella persona que usted puede ver que tiene mayor bienestar económico que usted. Es importante conocer quiénes son estas personas porque la intención de la palabra de Dios es que usted y yo salgamos convencidos del pecado de nuestro corazón en el manejo de los bienes materiales. Cuando Santiago habla de ricos y de ricos opresores, no hay una postura definitiva, no hay un consenso en el mundo académico hablando de este pasaje. Puede estar refiriéndose a ricos incrédulos que oprimen al pueblo de Dios y la iglesia, o está hablando también de ricos cristianos que se comportan como incrédulos.
Yo creo que puede estar hablando a ambos. Puede estar hablando a ambos, en primer lugar, porque la vida que Santiago describe aquí no se corresponde con un creyente. En el versículo 5, un verso al que llegaremos más adelante, Santiago habla de cómo estas personas viven de manera egoísta para ellos mismos, con un lujo desenfrenado. Pero también puede estar hablando para creyentes que se comportan como ellos al manejar sus riquezas. También me llama la atención ver que, a diferencia como ha hecho en los otros llamados cuando nos alerta, Santiago no está llamando al arrepentimiento. Simplemente le está llamando a lamentarse. Lo que quiere decir que esto tiene que involucrar personas que no son creyentes, puesto que no hay una esperanza para ellos. Pero la idea no es salir de aquí diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo por varias razones. Primero, yo soy pobre. No tengo dinero. Hermano, déjeme decirle algo. Todos, de una manera u otra, tenemos bienes materiales. Y todos, con los bienes que tenemos, sean muchos o pocos, podemos manejarnos de manera codiciosa y pecaminosa. O sea, que lo que tenemos aquí es para todos. En segundo lugar, nosotros pudiéramos decir, eso no tiene nada que ver conmigo, porque eso parece estar hablando a ricos incrédulos y yo soy un creyente. Pues déjeme decirle que sí, que también es para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, a pesar de conocer al Señor, seguimos teniendo un corazón caído. Seguimos teniendo un corazón pecaminoso. Un corazón que muchas veces persigue los valores de este mundo, que su tendencia es admirar a los ricos, no importa cuán opresores sean, no importa de dónde haya venido su riqueza, la tendencia del mundo en el que vivimos en el día de hoy es admirar a aquellos que podemos considerar ricos, envidiar su estilo de vida, medir el éxito por su prosperidad material y comenzar a imitar sus valores. Y usted y yo estamos involucrados en eso. El dinero sigue ejerciendo poder sobre el corazón, la mente, el estilo de vida de cada uno de nosotros, afectando nuestro corazón, de ser posible al punto de desviar nuestros ojos de Dios. Y la solución no está en nosotros. La solución no está en practicar algunas que otras cosas. La solución está en someternos a Dios. La solución está en reconocer que Dios es el dueño absoluto de las riquezas, de los bienes materiales. Eso enseña la palabra de Dios. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. La riqueza le pertenece a Él, el mundo y los que en Él habitan. Porque hay una razón para eso. El Señor es el creador y el que la sostiene. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así que la intención en el día de hoy es que nosotros aprendamos que cuando nosotros administramos nuestras riquezas creyéndonos los dueños absolutos, estamos desplazando a Dios de su lugar. Y esos bienes se convierten en una evidencia de juicio en contra nuestra y van a endurecer nuestro corazón al punto de dañar al prójimo, si así entendemos necesario. Así que tenemos que ver eso en esta mañana. Debemos reconocer a Dios como el dueño de las riquezas en primer lugar, porque cuando tú y yo olvidamos quién es el dueño verdadero, nuestras riquezas terminan siendo inútiles. No sirve de nada lo que tú y yo tenemos. Mira lo que dice el texto. Ve conmigo una vez más al verso 1 del capítulo 5. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Santiago comienza utilizando la misma fórmula que utilizó al final del capítulo 4, está llamándonos, oigan ahora. Es como si dijera, deténganse un momento, escuchen con atención. Hay algo que tengo que decirles, hay una realidad que no pueden seguir ignorando. Pero el tono de Santiago cambia. Mientras en el capítulo 4 nos llamaba a una exhortación, aquí nos está llamando a recibir una sentencia. Santiago está diciendo como el juez, pónganse de pie, que el juez va a leer la sentencia.
Está hablando como los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban el juicio de Dios sobre aquellos que administraron su riqueza olvidando que Dios era el verdadero dueño. El profeta Isaías, Joel, Amós hablan de estas cosas. Y Santiago usa el mismo lenguaje que ellos. Él dice, lloren y aúllen. Está usando dos verbos muy fuertes que no describen, no es un llorar de arrepentimiento, es un llorar desgarrador, de desesperación, de lamento. Es el llorar que se eleva cuando el juicio de Dios ya no puede evitarse, cuando lo que representaba la seguridad de tu vida, tú te has dado cuenta que es simplemente una ilusión. Santiago le dice, en vez de estar gozando, ustedes tienen que estar llorando. ¿Por qué? Él le da la razón. Por las miserias que vienen sobre ustedes. Y esa miseria no significa pobreza económica. Esa miseria describe la calamidad, la desgracia, las aflicciones profundas, la ruina, la devastación que viene cuando el hombre ha sacado a Dios de su vida. No importa lo que tenga, si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Si no tienes a Dios en tu vida, se ha quitado a Dios de su lugar, lo único que te espera es una fuerte calamidad. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago le está diciendo algo impactante. Santiago le dice, no, tú no lo tienes ahora, pero puedes estar seguro que viene. Viene porque es el juicio de Dios para aquellos que lo han olvidado. Mientras el hombre está celebrando su prosperidad material, el juicio de Dios va avanzando en su contra. El juicio de Dios te persigue. No te concentres en lo que tienes solamente. No saques a Dios de tu vida, dice Santiago, porque el juicio de Dios viene corriendo detrás de ti. Y nadie te va a salvar de eso. Nadie fuera de Cristo va a salvarte de eso. Eso es una gran advertencia para nosotros también, mis hermanos. Porque vivimos en una cultura que identifica el éxito con el patrimonio. El mundo nos va a juzgar constantemente por lo que tú tienes y por lo que no tienes. Y si nosotros comenzamos a pensar en el mundo que nos rodea, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas que se exaltan alrededor nuestro no se exaltan por la calidad moral, no se exaltan por el ejemplo que pueden ser en nuestra sociedad, no se exaltan por los aportes que nos impulsan, se exaltan por la cantidad del patrimonio que pueden ostentar. Y lo estamos siguiendo y están con nosotros. Y nuestros hijos quieren ser como ellos, no importa lo inmorales que sean, pero el mundo les ha enseñado que son personas de éxito por el patrimonio que pueden tener. Todo eso está alrededor nuestro. Pero déjame decirte algo. No importa lo que tengan. La prosperidad nunca ha sido evidencia de favor divino. Nunca ha sido evidencia del respaldo de Dios para el hombre. La evidencia de una vida bendecida es un corazón sometido a Dios. Es un corazón que se somete a Dios si tiene riqueza, pero también si no la tiene. Es un corazón que se somete a Dios y que va a usar lo que Dios le ha dado con un propósito definido, y ese propósito viene de Dios. Cuando nosotros olvidamos que Dios es el dueño, nuestros bienes materiales son inútiles porque pierden su esencia, pierden su valor. Mira los versos 2 y 3, su riqueza se ha podrido y sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata se han oxidado. Santiago está describiendo todo lo que en el mundo antiguo era sinónimo de riquezas. Los alimentos, el acumular alimentos, y él le dice, esos bienes se han podrido. Recuérdate del rico insensato. ¿Cuál era su riqueza? Todos los granos que podía tener en sus graneros, y Dios le dijo, eso no te vale de nada. Él le dice, tus vestidos están comidos por la polilla. Eso era riqueza. ¿Recuerdas a Naamán el sirio, aquel que vino donde el profeta Eliseo para que le sanara la lepra? ¿Qué fue lo que Naamán le ofreció? Que luego de manera ilícita
y él y sus siervos se adueñó de ellos. Le ofreció vestidos. El pecado de Acán, ¿cuál fue? En que escondió riqueza, un manto babilónico. Cuando José les revela al faraón lo que significaban los sueños, que el faraón lo nombró gobernador. ¿Recuerda que fue lo primero que él hizo? Le dijo, pónganle un vestido. Le dijo, vístanlo como un rico. Santiago está diciendo, toda esa riqueza se ha llenado de polilla, no te sirve de nada. Le dice, tu plata y tu oro, que representan reservas económicas y poder financiero, le dice, no sirve de nada, se han oxidado. Pero cuando él dice se han oxidado, está hablando de una figura que representa el juicio, porque el oro no se oxida, prácticamente. Pero Santiago le está diciendo, eso no sirve de nada. Mis hermanos, la Biblia no está condenando las riquezas. Abraham era un hombre rico, Job era un hombre rico. Dice la Biblia, hablando de Job, que Job era el hombre más rico sobre la tierra. José de Arimatea, que luego sirvió al Señor y que buscó su cuerpo y lo llevó a un sepulcro, era rico. El problema no es la riqueza. El problema no es poseer bienes. El problema es cuando los bienes se convierten en un sustituto de Dios. Cuando los bienes nos llevan a olvidar que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Ese es el problema. Los bienes no son dados para que Dios sea glorificado a través de ellos. Mira algunos textos de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Hablando de Dios, dice, Él es el que te da el poder de hacer riquezas. Hermano, usted puede ser inteligentísimo, pero usted va a tener riqueza si Dios quiere. Es Dios que nos da el poder de hacer riqueza. Primera de Crónicas capítulo 29 dice, la riqueza y honor proceden de ti, hablando de Dios. Todo es tuyo. Todo es del Señor, dice la Biblia. Proverbio 3:9, ¿para qué son dadas las riquezas? Para honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y así podemos seguir citando textos en el Antiguo Testamento, como Primera de Timoteo, donde Pablo exhorta a los ricos no a confiar en sus riquezas, sino a poner su esperanza en Dios. Segunda a los Corintios capítulo 9 dice, Dios provee para que abundemos en toda buena obra. Las riquezas tienen un propósito, no son dadas para sostener a nuestra familia, para servir al necesitado, para impulsar la obra del reino de Dios, para manifestar la generosidad y el amor de Dios, que nos ha dado tanto, que nos dio aún a su propio Hijo. Pero cuando tú y yo pensamos que somos los dueños, olvidamos ese valor y las riquezas terminan perdiendo su propósito. Cuando nos separamos de ese propósito, nosotros no tenemos nada que hacer. Y aquel bien que nos ha sido dado para que Dios sea glorificado, que nos ha sido dado para bendición, se convierte entonces en una evidencia de juicio en contra nuestra. Eso termina diciendo el versículo 3, su herrumbre, su despropósito, el óxido que ha cogido, lo que no sirve será un testigo contra ustedes, dice Santiago. Santiago termina de llevarnos al tribunal aquí. Y dice, esas riquezas que te fueron dadas de bendición cambian ahora su función. Lo que Dios te entregó para bendición ahora se va a tornar en maldición para ti. Las riquezas van a hablar en contra nuestra, mis hermanos. No porque tengan voz, sino porque van a revelar la realidad de nuestro corazón. Van a revelar la idolatría que existe en nosotros hacia los bienes materiales. Van a revelar quién verdaderamente nos gobierna. Van a decir verdaderamente, si nosotros somos amigos del mundo, somos amigos de Dios. Nuestras riquezas van a sacar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. La van a sacar porque aquello que nosotros dejamos de hacer pensando en nosotros se va a convertir en un testigo en contra nuestra. Cada oportunidad desperdiciada para bendecir a alguien,
cada necesidad que nosotros ignoramos, cada acto de egoísmo, donde aún viendo una situación que podemos servir, nosotros pensando solamente en nuestra vida, acaparamos nuestros bienes materiales. Cada recurso que nosotros usamos únicamente para nosotros, todo hablará de nuestro corazón, porque todo eso hablará de quién es el verdadero dueño, si Dios o nosotros. Todo eso, lo que podemos considerar nuestra mayor seguridad en el día de hoy, puede convertirse mañana en el mayor testigo de la infidelidad y de la deslealtad de nuestro corazón hacia Dios. Pero quiere que recuerde, el problema no es el dinero. El problema no es tener los bienes materiales. El problema es cuando tú desplazas a Dios de su trono, del centro de tu corazón, para poner los bienes que Dios te ha dado. Cuando nosotros reemplazamos al dador por el regalo termina convirtiéndose en un ídolo de nuestro corazón. Es por eso que Santiago nos advierte porque si no reconocemos que Dios es el dueño de nuestras riquezas, cuando olvidamos eso, las riquezas terminan endureciendo nuestro corazón. Mira el versículo 4. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama en contra de ustedes. Cuando yo me creo el dueño de mis riquezas, estas terminan endureciendo mi corazón, y un corazón endurecido lo primero que hace es tratar con injusticia al prójimo. Nos olvidamos de la justicia de Dios. Las riquezas no permanecen neutrales, mis hermanos. Si no son administradas por Dios, comienzan a transformar nuestro corazón. Y el primer síntoma de esa enfermedad es la injusticia. Santiago está denunciando a quienes retienen el salario de sus trabajadores. Y hay algo interesante aquí. Pasa aún en el día de hoy. La mayoría de estos jornaleros vivían del día a día y su salario representaba el sustento diario de su familia. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Lo que Santiago está denunciando aquí es el maltrato contra el hombre que sale a trabajar y en su casa están su mujer y sus hijos esperando que él llegue, que traiga lo que ha conseguido para poder comer. Algo que sucede aún en nuestros días. Santiago dice, el salario de ellos clama delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico, como parte de las leyes que Dios le había dado al pueblo, Deuteronomio capítulo 24, Dios había ordenado que el salario del jornalero se le fuera pagado cada día antes de que se pusiera el sol. Si usted ha tenido una construcción en su casa, sabe que los obreros trabajan. Y trabajan y trabajan y trabajan. Y cada sábado se hace una nómina, se hace una cubicación, se contabiliza el trabajo realizado y entonces se paga. Y todos los obreros están ahí esperando su pago. Lo que había dicho Dios era, en este tiempo, que se cubicara cada día al terminar el trabajo y que se le pagara su dinero. Y estos ricos habían olvidado el mandato de Dios. Lo habían ignorado. A ellos no les importaba. Se habían convertido en opresores. Y Santiago dice, ¿tú sabes qué? El juicio de Dios está sobre ti. Porque el clamor de ellos ha sido escuchado por el Señor de los ejércitos. Tu injusticia llega a los oídos de Dios. Mis hermanos, qué glorioso es esto, porque nosotros sabemos que ninguna injusticia pasa inadvertida delante de Dios. Del Señor de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Pero no solamente es una gran esperanza, también es una gran advertencia para nosotros. Saber que tenemos que tratar de la manera adecuada, aún con los pocos bienes que tengamos, a aquellos que de una manera u otra están ayudándonos con cualquier trabajo.
No nos aprovechemos de ello, está diciendo Santiago, porque nos vamos a convertir como estos ricos opresores y el juicio de Dios no pasará eso de manera desapercibida. Nuestro corazón se endurece en este tipo de relación económica con otras personas. Porque quizás nosotros podemos decir, yo no me estoy aprovechando de nadie. Pero en el día de hoy, cuán bajos salarios se pagan y cómo muchos se aprovechan de aquellos que no tienen. Cómo incumplimos con compromisos, con personas que están esperando y que Dios le ha dado menos que lo que nos ha dado a nosotros. Pero muchas veces se utilizan solamente para aumentar nuestro bienestar, nuestra comodidad, a expensa de la comodidad de ellos. Tenemos que velar por eso, porque un corazón gobernado por Cristo jamás va a utilizar el prójimo para enriquecerse. Estamos llamados a servir como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Cuando endurecemos nuestro corazón por las riquezas, dice el versículo 5, que un corazón endurecido vive solamente para su propio placer. Mira lo que dice, han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Una vez más, mi hermano, te digo, Santiago no está condenando la comodidad. No condena que disfrutemos de las bendiciones de Dios. Si el Señor te ha bendecido, disfrútalo. Invita a tu pastor para que lo disfrute contigo. Pero invita también a tus hermanos para que lo disfruten. Si el Señor te ha bendecido, disfrútalo, porque Él no está condenando eso. ¿Qué es lo que Él está condenando? Una vida de placer desenfrenado. Ahí está el pecado. El pecado está en una vida cuyo propósito ya no es glorificar a Dios, sino satisfacer continuamente sus propios deseos. El problema comienza cuando ya yo no puedo disfrutar de Dios si no tengo esas cosas. Ahí es donde está el problema. El problema comienza cuando ya para mí es más importante lo que me acomoda, lo que me hace lucir delante de los demás, que Dios, que me ha dado esas cosas. Hay un comentarista que hablando de eso dice, el problema está en el estilo de vida que convierte el placer personal en el propósito de su existencia. Ese es el problema, mi hermano. Eso es lo que Santiago está denunciando. Santiago está diciendo, presten atención porque se están desviando. Dios le ha dado bienes materiales para Él sea glorificado y ustedes lo están usando simplemente para el placer. Qué fácil es hacer eso. El problema de eso, mis hermanos, está en que no seguimos la instrucción de Jesús, que nos llamó a negarnos a nosotros mismos. Nos llamó a negarnos porque el Dios que nos hizo sabe que nuestra carne nos mueve a eso, que nos encanta, que nos saca del camino. Tenemos que identificar eso en nosotros. ¿Qué me emociona más? ¿La próxima compra que voy a hacer? ¿El próximo regalo que me voy a hacer? ¿El próximo juguete con el que puedo, en un dominicano llano, romper el ojo de aquellos que me están mirando? ¿O me emociona la próxima oportunidad de obedecer a Cristo? De obedecerlo, porque eso que yo quiero comprar puede esperar y puedo servir al Señor resolviendo otras situaciones. ¿Qué te emociona más? ¿Pasar el tiempo llevando tu esfuerzo a cómo mejorar tu estilo de vida? ¿O ver cómo dentro del estilo de vida que Dios te ha dado, tú puedes extender más el reino de Dios alrededor de ti? La comodidad desenfrenada nos lleva a imbuirnos en nosotros de forma tal que nos olvidamos del mundo que nos rodea. Pero no de aquellos que tú no conoces. Nos lleva a olvidarnos de gente que está alrededor nuestro. De gente cercana, de familiares, de hermanos en la fe, porque estamos pensando solamente en nosotros.
Y la palabra nos ha llamado a no hacer nada por contienda ni por vanagloria. Tenemos que identificar esas cosas. El corazón comienza a endurecerse casi sin darse cuenta, mi hermano. Casi sin darse cuenta. Tú no te levantaste hoy y ya eres totalmente diferente. Porque el pecado nunca llega sin anunciarse. Él se va anunciando poco a poco. Comienza ocupando silenciosamente el lugar que Dios ocupa. Y pudiera mencionar muchos ejemplos acerca de esto, pero me he propuesto en el día de hoy no hacerlo. No hacerlo porque mi oración ha sido al Señor que despierte nuestro corazón y nos haga conocer de manera personal nuestro pecado. No enrostrarte algo que tú puedas decir, el pastor se la cogió conmigo. En un tema tan delicado como el manejo de los bienes. Lo que sí quiero decirte es que cada uno de nosotros lucha con ese pecado. Comienza a pensarlo. Comienza a ver las cosas que te apartan de Dios. Comienza a ver por qué dejas frecuentemente de venir y congregarte. ¿Por qué dejas de servir a Dios? ¿Por qué dejas de ayudar a otros hermanos? Y vas a ver cómo poco a poco nuestro corazón comienza a endurecerse. Cómo el pecado poco a poco se va anunciando en medio nuestro. Va ocupando el lugar de Dios. Y nos va dando una falsa seguridad. Que Santiago denuncia al final del verso número 5. Cuando él dice, ustedes han engordado sus corazones para el día de la matanza. Una imagen estremecedora. Santiago compara a estos hombres con animales que comienzan a ser engordados para el día del sacrificio, que comienzan a ser engordados para el día de la fiesta. En este caso, Santiago está diciendo, ustedes han comenzado a engordar su corazón para el día del juicio. Y cuando habla de corazón, está hablando de sus deseos, de sus apetitos, de su orgullo, de su autosuficiencia. Santiago está diciendo, ustedes han comenzado a alimentar su vida egoísta. ¿Ustedes saben para qué? Para el día que ya ha sido sentenciado para ustedes, el día del juicio de Dios, donde todos tendremos que darle cuentas a Él. Santiago le dice, mientras ustedes comen tranquilos y engordan, y engordan, y engordan, y lujos, indiferencia, apatía, donde tú estás concentrado solamente en tu egoísmo, en el orgullo que te da cuando la gente ve cómo tus riquezas se abultan, te has engordado, dice Santiago. Dice, ¿sabes para qué? Para el día que está señalado en contra tuya, para el día de la matanza. Eso ocurre con aquellos que confían en sus riquezas, que cada nueva posesión parece confirmar su seguridad. Y decir, yo no necesito nada, yo estoy bien. Y que realmente se están alejando cada día más de Dios. Es por eso, mis hermanos, que es peligroso interpretar la prosperidad como una aprobación divina. La prosperidad no es sinónimo de que Dios está contigo. La pobreza tampoco lo es. Pero tendemos a confiar en la riqueza y no en la pobreza. Porque como dice un dicho por ahí, el dinero no te da la felicidad, pero te deja cerca. Un amigo dice, el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. Pero lo que verdaderamente calma los nervios es tener una vida que se somete a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. El crecimiento económico no es la señal de que Dios está contigo. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte no es ¿de cuánto es tu patrimonio económico en este momento?
La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuánto ha crecido tu patrimonio espiritual delante de Dios? ¿Pudieras tú confiar en el Señor si tus riquezas te fueran quitadas? Imagínate que en el día de hoy, Día de los Padres, te pasa lo mismo que le pasó a Job. ¿Pudiéramos nosotros tener la misma reacción que él? Si todo lo que representa para ti una seguridad en este mundo se destruyera, ¿te sostiene tu patrimonio espiritual? ¿Puedes tú decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito? ¿Puedes tú decir que el Hijo del Hombre es todo para ti? ¿O tu reacción sería como el joven rico, que Jesús le dijo, quita tu confianza de las riquezas y ven y sígueme? ¿Te irías entristecido en el día de hoy si lo que pasara con tu patrimonio fuera esto? Olvidar que Dios es el dueño de todo va a endurecer nuestro corazón al punto que ni la voz de Dios ya será importante para nosotros. Santiago llega al versículo 6 y él nos va a llevar al punto más alto de esta escalera, que a la misma vez representa el punto más bajo de nuestro corazón. Santiago nos ha dicho que si olvidamos a Dios, vamos a convertir nuestras riquezas en inútiles, vamos a vivir un despropósito. Él dice, ya estas riquezas no van a tener valor, no te van a servir de nada, vas a tratar al prójimo con injusticia, vas a vivir simplemente para tu egoísmo. Tu seguridad no va a ser Dios, sino las cosas materiales de este mundo. Y ahora él dice, en el versículo 6, ¿tú sabes qué? Que no va a bastar con eso. Cuando tú te consideras el dueño de las riquezas, vas a obrar incluso al punto de destruir al prójimo, si te fuera necesario. Vas a destruir al prójimo. Mira lo que dice el versículo 6. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. La injusticia económica va a elevarse al punto que si te tengo que destruir para cuidar mi patrimonio, lo voy a hacer. Ese es el punto más alto de la denuncia de Santiago. El que comenzó reteniendo los salarios termina utilizando el tribunal para acusar y destruir aún falsamente a aquel que puede representar un peligro, o que puede considerar como un peligro, o que puede verlo como una oportunidad de seguir creciendo. Mi hermano, el pecado nunca se queda pequeño, el pecado va a crecer cada día más. El pecado hoy te dice, no importa. En Edesur te roban la luz, no la pagues, róbatela. Y va a ir haciendo una costra en tu corazón que después te va a decir, mata a una gente no es nada, hay mucha gente que lo hace. El pecado nunca se queda pequeño. Santiago dijo un poquito atrás, lo vas a tratar con injusticia, le estás cogiendo su salario, y aquí dice, lo vas a destruir. O sea, nuestro corazón se endurece al punto de destruir al otro si es necesario. El amor por las riquezas nos lleva a desplazar el amor al prójimo. Cuando el dinero gobierna nuestro corazón, las personas dejan de ser vistas como portadoras de la imagen de Dios y se van a convertir en herramientas, en obstáculos, en oportunidades. El trabajador deja de ser un hermano y es solamente un empleado. Nosotros no tenemos que ver con nada. El cliente deja de ser una persona y se convierte simplemente en una venta. El necesitado deja de ser un prójimo, se convierte en una molestia. Se convierte en una molestia. Y antes de pensar en la oportunidad de ayudar, comenzamos a pensar en la oportunidad o en el riesgo que representa para nuestra destrucción. ¿Saben por qué viene todo eso? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es creerte que nosotros somos los dueños de las riquezas
que poseemos. Ese amor desenfrenado va a desplazar a Dios y como consecuencia también al prójimo. ¿Y sabes lo que dice Santiago? Que esa administración egoísta termina en violencia contra aquellos que no pueden defenderse de nosotros. Es por eso que él dice, le han dado muerte al justo. ¿Y sabes qué? El justo no puede hacer nada. El justo no puede hacer nada. No tiene los medios de hacerlo. Está indefenso y por eso sufre las consecuencias. Pero hay una gran esperanza para nosotros allí. Y a mí me encanta cómo Santiago termina este versículo 5, este versículo 6. ¿Sabes por qué? Porque cuando Santiago habla del justo, están dirigiendo nuestros ojos hacia Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos justos. Estamos sufriendo violencia. Pero Cristo, siendo el justo por excelencia, fue condenado injustamente. Fue condenado y entregado a hombres que, dominados por la codicia, por el amor al dinero, por la envidia, lo llevaron a la cruz. Recuerda que Judas vendió al Señor, ¿por qué? Por dinero. Había todo un sistema económico detrás de eso. Pero el profeta Isaías dice que él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, sino que fue llevado como un cordero al matadero. Tú y yo podemos ser oprimidos y podemos ser opresores, pero lo mejor que podemos hacer es asumir la postura de nuestro Señor Jesucristo. Que dice Pedro que mientras lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermano, tú y yo podemos ser oprimidos, pero hay alguien que va a juzgar por justicia. Y ese que juzga con justicia ya ha dado un decreto. Y es que las miserias vendrán sobre aquellos que usan su riqueza para oprimir al que no tiene. Tú y yo podemos confiar en Él. Podemos confiar en dos vías. Si has caído en el pecado de oprimir a otros, ven a Cristo, confiesa tu pecado, que Él te va a juzgar con justicia. Pero si tú estás siendo oprimido, pon tus ojos en el Señor. Reconocer a Dios como el dueño de la riqueza debe llevarnos a depositar toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza para todos los momentos de nuestra vida. Hermano, el día que tú tienes o el día que tú no tienes. Hermano, el día que tú tienes que desprenderte de lo que tienes para ayudar al que no tienes, confía en el Señor. Hermano, el día que viene una tormenta y nosotros comenzamos a acumular, no confía en lo que estás acumulando, confía en Cristo, porque lo que estás acumulando se puede podrir, no lo dejes que se dañe, dáselo a otro. Usemos nuestros bienes con el propósito que nos son dados, que Dios sea glorificado. Hay un texto de la palabra que me encanta. Filipenses, Pablo le dice a los hermanos que eran bien pobres, les dice, mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y usted sabe dónde está la riqueza de Dios? En los bolsillos de nosotros. Porque todo lo que tú y yo tenemos, Dios nos lo ha dado con un propósito, que su nombre sea glorificado, que su obra sea edificada, que sus hijos sean ayudados. No caigamos en el pecado de olvidar a Dios. Dejemos que Dios siga sentado en su trono y que todo lo que nosotros tenemos cumpla un propósito, que su nombre sea glorificado. Quizás nosotros podemos decir, yo nunca he retenido el salario de nadie. Yo nunca he llevado a un inocente a un tribunal. Pero todos tenemos algo en común. La tentación de buscar en las riquezas lo que solo Cristo puede darnos. La seguridad de nuestra vida, la identidad que debemos tener en este mundo. El control de la vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios.
Estamos buscando satisfacción en la riqueza y la riqueza no te van a satisfacer porque solo Cristo calma la sed que hay en nosotros. Cuando las riquezas se convierten en nuestro refugio, nosotros comenzamos a decirle al Señor, Señor, yo me voy a sentar en el trono porque yo sí sé cómo debo vivir. Y eso es pecado. Cristo vino a rescatar a justos como nosotros que vivimos bajo la tentación del amor a las riquezas. Así que lo que está enseñando Santiago aquí condena a unos y advierte a otros. Recuerda que hay una inclinación grande a la idolatría en nuestro corazón, pero Cristo fue a la cruz para llevar ese pecado y que tú y yo podamos seguir caminando delante de Él. Cristo murió por nuestra idolatría. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. Saber que Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, al punto de que podamos entender que Cristo es nuestro mayor tesoro. Mi hermano, si tú y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. No necesitamos nada más, porque toda nuestra vida está cubierta en sus manos. Porque todas tus necesidades, Él las conoce. Dijo Él mismo en Mateo capítulo 6. Así que no nos afanemos, no nos desviemos, sino que pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Que podamos decirle a Él con seguridad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y confiar que así será. Hermano, no le pide el pan del mes. No acumules el pan del mes. Que nuestro corazón, abiertamente y con sinceridad, independientemente de los bienes que Dios te ha permitido tener en este momento, pueda decirle al Señor, dame el pan del día de hoy. No acumulemos sin necesidad. No endurezcamos nuestro corazón, sino que pongámoslo en las manos de Cristo y Él nos dará cada día lo que nosotros necesitamos.